Tu caso en La Rumorosa, yo creo que es uno de los casos más asombrosos. Hay que averiguar qué es lo que está pasando en La Rumorosa. Empiezo a ver algo volando, forma de plato invertido, y era plateado que brillaba el sol. Creo que estoy viendo un ovni. La Moni me dice: Fabricio, ¿estás viendo lo que yo estoy viendo? Y cuando me dijo esas palabras, ya fue una voz diferente. Ya no fue el que, veo luces. Lo que voy viendo me dejó mudo por unos segundos. Eran pequeños seres blancos, luminosos. ¿Qué pasa cuando llegan al encino? Esos seres llegaron al pie del árbol. Dije, ya nos vieron. Hubo silencio por varios minutos. Dije, pues ya se fueron. Pero no, empiezan a subir al árbol. ¿Eran extraterrestres? ¿Eran...? Yo nunca había visto extraterrestres, pero como los pintan en el dibujo, que eran así con la cabeza redondita y que los ponen verdes y ojitos negros, pues eso eran, dije yo. Todo lo que vimos alrededor de esos seres que pues, se movieron trabajando en equipo y que luego se retiraron, cómo se camuflajeaban y cómo se retiraban del árbol, pues la única respuesta para mí son seres extraterrestres. Hola, ¿cómo están? A lo largo de mi carrera me ha tocado conocer historias asombrosas. Algunas que se han podido explicar y otras que hasta el día de hoy eh, no solo quedan en la historia, quedan en el pasado con elementos que son totalmente inexplicables, sino que el tiempo, la historia que transcurrió desde ese momento ha gigantado el caso porque llegamos a... Yo siempre digo, yo lo comparo, por ejemplo, con el rancho Skinwalker, porque es un lugar donde las cosas que ocurren ya son famosas en todo el planeta, y esa fama se debió a un señor que un día decidió hacer algo diferente a lo que tenía que hacer en medio de un campamento. Raúl, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, me da gusto estar aquí contigo. Siempre es un placer conversar contigo, conocerte. Ujú. La verdad que es maravilloso. Sí. Contame, ¿cómo fue ese día? Ese día, estamos hablando ya de bastantes años, ya casi 29 años, o bueno, 29 años va para casi, pues sí, 29 años. Fue el 16, 17, 18 de mayo de 1997, que es donde esos 3 días fue donde se hizo el cambio, cuando hubo esta experiencia increíble y que cambió, de cierta manera, la perspectiva en ver la vida y lo que tenemos en este planeta. Estamos hablando de, estaban yendo a un campamento que era scout. Sí, fue un campamento tipo retiro religioso. El 16 de mayo era viernes. Llegamos al rancho en la tarde, noche, más bien ya era más oscuridad, y ahí acampamos dentro del rancho que se encuentra en el ejido Guadalajara 2, cerca del Hongo o Colonia Echeverría, muy cerca de La Rumorosa. Por eso hago énfasis en La Rumorosa porque es el lugar más Famoso de la emblemático zona. y conocido, pero es cerca de La Rumorosa, se encuentra este ejido y ahí acampamos muy tranquilos esa noche. El día siguiente, en la mañana, hubo seguir el protocolo de todo lo que es un campamento, la caminata, y éramos aproximadamente más de 30 jóvenes, entre la edad de 12 a 17, y había pocos adultos que estaban a cargo. Yo en ese entonces no estaba, a cargo del campamento, simplemente fui invitado, y por la razón de que yo estuve en los Scouts de México, pues me dijeron, hay un campamento, ¿nos quieres acompañar? Pues adelante, y así nos ayudas con el transporte por unos jóvenes que no tenían cómo llegar. Y fue por esa razón que yo participé en este campamento, que no estaba para yo ir, no fue un campamento para hablar del tema extraterrestre, ovnis, nada de esto. Era un campamento donde los jóvenes iban a encontrarse entre ellos mismos, a tener una relación de paz, una relación con la naturaleza, aprender nudos, aprender hacer fogatas, un campamento muy sano al respecto. Un Entonces, campamento. un campamento realmente. Y, o sea, y en este punto con lo que decís, solo se puede hablar de destino. Así es. El punto fue que llegamos a un lugar donde nos separamos del grupo Pero porque primero salieron esa mañana a caminar es que lejos. vamos despacito. Sí. Tú vas buscando la velocidad para no. Esa mañana del 17 de mayo, sábado, muy temprano, a las 5 o 6 de la mañana, se levantaron los jóvenes y era hacer una caminata que aparentemente iba a ser corta, o sea,
de 1 hora, hora y media y regresarnos al campamento para seguir con las actividades. Entonces yo no dormí bien esa noche, no tenía muchos ánimos de caminar. Un joven, Salvador Villanueva, en ese tiempo tenía 14 años de edad. Él había tenido un accidente, había tenido unas quemaduras. El campamento fue en mayo, el accidente lo tuvo en diciembre del Ujú. año anterior, o sea, en el 96, y él tampoco no sentía que podía caminar por las heridas que todavía tenía vendajes en la pierna. Él me dijo, no sé si puedo hacerlo, me gustaría ir con la caminata, pero entonces dije, mira, revisa tus vendas, revisa tus heridas, y como tú te sientas, si no quieres caminar, yo me voy a quedar contigo aquí, porque tampoco no quiero tampoco ir a caminar. Él se metió a una caseta de campaña, se cambió las vendas, se revisó y dijo, ¿sabes qué? Está bien, no tengo ningún problema, todo se ve bien, quiero ir. Le dije, pues vamos. Iniciamos la caminata, alcanzando al grupo que ya se había ido. Hubo ahí cortar camino para alcanzar al grupo. La cuestión es que llegaron al punto donde el grupo seguía caminando y no llegábamos al lugar. Entonces yo le comenté de los más del grupo que si hasta dónde íbamos a llegar, porque el de rancho me dijo que hasta la cascada, que supuestamente es donde tenía que llegar, se hacían 6 horas de camino. Entonces me dijeron, no, no creo que lleguemos hasta allá, pero hay que seguir caminando. La cuestión de que los que iban adelante íbamos en fila, como llaman, en fila india, e Claro. íbamos separados del grupo, o sea, íbamos en grupos, varios grupos, y había distancia entre los grupos, así que no sabíamos dónde iba el grupo de enfrente y el de enfrente, así que decidimos mejor, pues, a continuar, porque al llegar al lugar nos iban a estar esperando a nosotros, y si no nos regresamos al rancho, pues iban a estar espera y espera. Entonces dijimos, ya nos embarcamos, hay que seguir. Salimos del rancho a las 6, a las 12 de mediodía, íbamos llegando al lugar de la famosa cascada. Los demás grupos habían llegado, yo llegué ya muy cansado, un poco molesto porque la forma en que nos hicieron llegar al lugar fue muy difícil. El lugar es muy bonito, eso no tiene, es emblemático, son rocas gigantes de 5 o 10 metros de diámetro, el arroyo pasa por un lado, los árboles encinos grandísimos, muy bonita esa vegetación y el ambiente, pero la forma en que no dijeron cómo iba a estar y que si no me hubiera llevado mi mochila yo y hubiera llevado cuerdas, hubiéramos llevado más equipo para una caminata de ese tipo, pues no nos dijeron. Entonces ahí fue una de las cosas, mi molestia de que por qué nos habían hecho caminar de esta manera. El punto fue que llegamos, ya el grupo había llegado antes, yo llevaba nada más una cantimplora y un cuchillo, es todo lo que llevaba. Entonces, al llegar a la cascada, ya los jóvenes ya quieren de regresarse. El guía nos dijo que íbamos a regresar al rancho cortando camino, que ya no íbamos a regresar por donde habíamos bajado, sino íbamos ahora a darle la vuelta y que más aproximadamente en 2 horas íbamos a llegar al rancho. Pues bueno, dije, bueno, ya de 6 a 2, pues vamos 2. Si nos separamos del arroyo. O sea, separarnos del arroyo es separarnos de la sombra, de los árboles, de todo ese paisaje hermoso de Y ese naturaleza. entorno amigable, ¿no? Porque Amigable. lo otro es desierto. El otro es desierto. Hay arbustos y piedras pequeñas, medianas y de todo tipo, pero es más cerros rocosos. Seguimos al guía. Muchos jóvenes llevaban naranjas, otros llevaban contenedores de agua, otros no llevaban contenedores, o sea, porque se confiaron de que el arroyo les estaba dando agua. Cuando caminamos, pues varias horas me di cuenta que no estábamos llegando a donde teníamos que llegar. Se hizo ya a las 3, 4 de la tarde, salimos del lugar a las 12 pasaditas, así que estábamos muy cansados, agotados de tanto caminar a una temperatura aproximada de 40 grados centígrados, donde no había sombras y no había dónde sentarse, bueno, sentarse bajo sombra. Había el suelo estaba para sentarse, pero Claro. pues, obvio, ¿no? Pero Dolor de cabeza, me imagino, sí, terrible. y más la atención de que yo no veía que avanzábamos, o sea, que se veía el mismo, el paisaje era el mismo. Llegó un punto donde dimos una vuelta y encontramos varios encinos, 3 encinos, y había piedras abajo de los encinos, y ahí llegué yo a sentarme y a descansar.
y a ver cuánto tenía de agua, porque ya tenía media cantimplora de agua, ya no tenía suficiente agua. Los más jóvenes ya no tenían tampoco mucha agua, la estaba escaseando. Y ahí fue la decisión mía de decirles, váyanse, yo me voy a cortar camino por todo ese sendero donde hay encinos, cortarlo y verlos del otro lado del cerro cortando camino. Varios jóvenes, unos 4 o 5 jóvenes dijeron, nos vamos contigo. Les dije, no, no, no pueden irse conmigo, ustedes váyanse, solo sigan al guía, el guía se los estaba apurando, subieron el cerro, iban subiendo, cortando camino porque no había ni veredas, es cortar, abriendo brecha para subir un cerro rocoso. Y los demás los invité y les dije que se fueran. Yo me quedé todavía descansando un poco más sobre la roca y bajo la sombra, pero 2 jóvenes se negaron a irse. Lamoní González, de 16 años, y Salvador Villanueva, el joven de la herida, de 14 años, se quedó ahí ¿Los conmigo. conocías antes? Sí, a Salvador tenía ya lo conocía como unos 2 años antes, ya tenía conociéndolos, iba a las mismas actividades religiosas y a otras actividades deportivas. A la Moni también ya tenía varios tiempo conociéndolo, o sea, sí los conocía, por eso hubo la confianza de que, Vengan. venga, tú subes los scouts, Sí. traes agua y sabes lo que, porque era una desesperación lo que estaba haciendo el guía, porque nos mandaba para acá, nos mandaba para allá, entonces cuando dije, yo tomé la decisión de irme por todo el camino del arroyo, bueno, no era, ese es un arroyo seco, puedo llamarlo, donde están los encinos, pues había probabilidad de encontrar agua por ahí. Y le dijimos adiós al grupo, el grupo, de que síganos, que vénganse. Le dijimos, no, y nos dejaron. Por una parte, ahí Que es una locura del guía. El guía nunca debería haber hecho eso. nunca debió haber permitido que nos quedáramos. Ese es otro punto Sí, clave sí. que dijeron, ¿saben qué? Ya si me preguntan a mí qué hubiera hecho yo hubiera mandado mejor a los más fuertes y juntarnos todos en nuestro lugar. Bueno, pues esa es otra historia, no hubiera pasado todo. La visión es que se fueron, nosotros dijeron, seguramente dijeron, nos van a alcanzar a la vuelta. También, pues, era porque se veía el cerro y se veía muy lógico que podíamos cortar camino por este lado, pero No era tan lógico. no era tan lógico. Caminamos sobre ese lugar, obviamente estaba sombra, había fresco el ambiente, muy, muy, muy fácil de caminar. En ese trayecto nos encontramos serpientes de cascabel. ¿Por primera vez? Por primera vez, que nos hacía retroceder y seguir adelante para no poder subir y cortar camino. La última fue la más peligrosa de mi punto. Ya estaba atardeciendo, ya estaba, pues ya el sol estaba bajando y escalando, porque se puede llamarlo así, escalar, subir caminando entre las rocas. Yo iba enfrente, luego iba Salvador, luego la Moni, depende la necesidad que teníamos para ayudarnos, impulsarnos a seguir avanzando. En este caso, yo ayudé a la Moni a subir para poder avanzar y fue que encontró enfrente de su cara una serpiente de cascabel enrollada que se aventó hacia atrás, se impulsó, que si yo estaba atrás, lo alcancé a O sea, él detener, estaba subiendo escalando, subiendo, y a una roca cuando y sube la roca para ahí se impulsar, encuentra. yo empujarlo para que subiera, él llega al nivel de que aquí está la roca, liso, la serpiente estaba enrollada, que la ve de frente, dice menos de medio metro, la tenía ahí, que se avienta, o sea, el impulso es aventarse hacia atrás, ciertamente peligroso porque si yo no hubiera estado atrás, pues él se va para atrás y se puede caer, rodar hacia abajo. Sí, sí, o se podían caer los dos. O sea, los dos. Entonces, lo bueno que yo lo alcancé a agarrar, lo detuve y dice, hay unas serpientes ahí. Entonces, tuvimos que buscar otro camino, subir por otro lado y llegar al punto donde nos quedamos atorados ahí, porque era muy difícil ya la escalada. Y fue ese momento donde decidimos bajar. Primeramente, fue un momento muy, muy difícil emocionalmente, porque te das cuenta que no vas a llegar a ningún lado. Estás viendo, quiero que los oyentes que se imaginen, estás en un cerro donde puedes ver a lo lejos otro cerro, otro cerro, otro cerro. Volteas para acá, otros cerros, cerros.
y estás que si gritas nadie te va a escuchar. Yo siempre que me lo contás pienso, no sé si vieron, sobre todo la primera película de Viven, o si vieron la última, la de el equipo de Sí, rugby de Uruguay, que sí. están subiendo a la primera Oh, montaña y de Dios. golpe se encuentra que hay otra y Y otra y otra, otra, pero con frío. sí, es diferente. O sea, ahí es frío y fue algo así. Ese sí. Yo no le deseo que quizás a nadie en ese sentimiento, Claro. porque sientes que estás ahora sí solo en la vida. O sea, tú estás ahí y nadie va a hacer nada por ti y tienes que hacer algo por tu propio esfuerzo. Y si ya estaba oscureciendo, que eran ya cerca de las Ya, 8, el ¿no? sol se estaba ocultando, no, eran más o menos como las 5, 6 de la tarde en mayo, ya está bajando el sol, todavía hay luz, pero sabes que no te queda mucho de luz y no sabes a dónde vas a llegar. O sea, ya no hay mi manera de llegar a un poblado con luz. ¿Qué vas a hacer? En ese momento fue una decisión importante porque yo decidí pedir ayuda a Dios, porque mucha gente dice, bueno, tú creías antes en Dios, y en meterse en religión, pero sí, que Dios, yo empecé a orar para pedir ayuda, como una fuerza, cambió la manera de pensar después de la oración, pude sentir una energía diferente que me hizo descender de donde estábamos sin ninguna dificultad, como si flotáramos, corriendo, bajamos ese cerro brincando entre piedras, con la preocupación, entre comillas, que no hubiera serpiente de Claro. cascabel donde pisábamos. Así que yo les dije a los jóvenes, síganme donde yo piso. Y ¡pras! ¡Tas! Iba brincando y en menos de minutos ya estábamos abajo. Porque bajamos a una velocidad increíble brincando piedras sin detener. O sea, que vas con el mismo impulso, llegas. Al llegar a la parte baja donde están los encinos, donde están las hojas secas, donde es el arroyo cuando llueve hay arroyo, pues cuando no llueve no hay, así que está solo. Tuvimos llegar ahí y empezamos a escuchar ah, agua, que se escuchaba agua con hojas. Le dije, jóvenes, guarden silencio, yo escucho el ruido de agua. Entonces empezamos a caminar, buscar de dónde escuchábamos el agua, porque había hojas arriba, pero el agua estaba por abajo de las hojas. Y encontramos que en un encino, que de la parte de la raíz estaba brotando agua. Esa fue una señal increíble. Ya no teníamos agua en la cantimplora, muy poca, teníamos sed. Así que al hice un hoyo para que se juntara el agua y poder saciar nuestra sed ahí. Porque el agua no brotaba así de chorros, pero sí era agua corriendo muy, muy fresca. Ahí es cuando pudimos relajarnos y pensar qué íbamos a hacer. Continuar el camino, llené la cantimplora, continuemos. Caminamos unos 100 metros y nos topamos una pared de piedras y difíciles de cruzar. Y la última decisión fue regresar otra vez. Así que regresamos a donde estaba el ojo de agua, ese donde estábamos sacando la raíz. Y llené otra vez la cantimplora, lo que habíamos usado, un poquito de agua en adelante. Y regresamos y llegamos a una parte donde estábamos muy cansados, ya nos dolían las piernas, pues tanto caminar. Y ahí nos tiramos en las hojas, en la alfombra de hojas de que estaban en el árbol. Entonces le dije, vamos, pues no vamos a poder salir de aquí, vamos a quedarnos y vamos a hacer una fogata y vamos a quedarnos a dormir aquí. Al principio fue una idea muy, pues no sabía qué hacer, qué otra cosa hacer. Dije, pues ya no salíamos con luz. Así que se limpió el área donde estaban las hojas secas, se hizo un área grande, buscamos piedras, se acomodaron piedras en círculo, usamos mucha leña que había alrededor, hicimos una pirámide de leña, eh, saco mi cuchillo, que es un cuchillo, los que de la vieja escuela lo conocemos, que se conoce como el cuchillo de Rambo. Es lo que me imaginaba. Sí, esos son los de la vieja escuela. Los de la nueva escuela es un cuchillo que en la parte de mango tiene una rosca y tiene una brújula y dentro había cerillos o fósforos, como se conocen en diferentes lugares. Y yo muy emocionado saqué, y me acordé en ese momento, dije, la noche anterior los había sacado, espero que me los hayan regresado, no recordaba, y cuando voy viendo no estaban. Así que el primer obstáculo, no hay fósforos, no hay cerillos. Así que hay que hacer la operación De las palito. piedras o el palito. Pero primero las piedras a golpear, no había chispa, porque las piedras eran tipo granito, no se desbarataban, y el palito, y ya empezó a salir un poquito humo, tardamos como más de una hora, el intento no se pudo,
no pudimos hacer fuego. Yo sigo con las películas, es lo que pasó en Sí. Náufrago. Náufrago, ay no, es muy, muy difícil, eh, apenas personas que han vivido parecidos pueden saber la reacción, lo que va a pasar. Dice, ¿qué va a pasar ahora? Vamos a pasar una noche sin fuego, sin luz, y en medio de nada. Entonces, acostados, la Moni, creo que fue la Moni que me dijo, oye, si nos subimos al árbol. Y dije, yo, subirnos al árbol, pues no estaría mal, pero las serpientes de cascabel pasaban por mi mente. Dije, las serpientes de cascabel pueden cruzarnos por aquí. Pues sentía más seguridad, dije, vamos a subirnos al árbol mejor. Y fue la idea. Así que empezamos a ver por dónde íbamos a subir al árbol. Es un encino grande, tronco pues, grande, no es un arbolito. Y dije, ¿cómo a subirnos? Me ayudaron a subirme a mí. La rama más baja estaba como a unos 2 metros del suelo, perdón, un poco más, porque yo mido 1,80. Tuve que extender mi mano para poder, y que me levantaran para poder alcanzarla. Así que calculé 2,5 metros. Levantarme, agarrarme y me empujaron, me subí. Ya arriba empecé con el cuchillo a limpiar las áreas donde iba a acomodar a cada uno. El, para subirlos, me quité mi cinto del pantalón, bajé a subir, para ayudar a subir a Salvador. Subir a Salvador y se la morí me ayudara a subirlo. Lo acomodé en la rama más baja posible que pudiera acomodarse, que estaba como a 2,5 metros del suelo. A la Moni entre los, subiendo ese escalón, lo subimos otra vez. Digo, lo subí perdón, otra vez no, me lo subí esa vez. Sí, Y él sentó en la horquilla principal del árbol. O sea, a un lado se abre la Y, ahí en medio sentó él, que estaba como a 3 metros del suelo. Y yo me subí un poquito más, como 1 metro más arriba, así que estábamos escaloneados. Yo estaba alto, estaba la Moni y Salvador estaba bien. separado de mí, pero lo veía abajo. Y ahí nos acomodamos. Y ahí empieza lo increíble de la noche. Hasta acá es el Sí, contexto. contesto de cómo llegamos. Obviamente, pasaron muchas cosas, pero es un resumen de cómo llegamos hacia el árbol. Cansados, Cansados, sed, sí. insolado. Ya, pues ya con el agua, teníamos mucha agua, tomarlo así, porque había llenado varias veces la cantimplora, así que agua teníamos para Claro, sobrevivir. ¿Qué empieza a pasar? Ya en el árbol, yo empiezo a hablar a los jóvenes para tranquilizarlos, porque estaban hablando, ¿qué pasaría con el grupo? ¿Llegarían al rancho? ¿Qué va a pasar? Y empezaron ellos a preguntar, ¿sabes qué? Mira, vamos a tranquilos, vamos a orar por ellos. Hubo oración por ellos para que pudieran ellos llegar bien y para que nosotros estuviéramos bien también, para traer un momento de paz y armonía entre los tres. Después buscamos la manera, ¿qué íbamos a hacer al día siguiente al bajarnos del árbol? ¿Qué íbamos a hacer? ¿Hacia dónde íbamos a dirigirnos? Entonces dice, bueno, si seguimos otra vez el camino, pero le damos vuelta por acá, pues están las rocas, está muy difícil y no vamos a tener agua. Ahora sí, si vamos por acá y así empezamos a ver las opciones para regresar. Si nos regresamos y subimos donde subió el grupo anterior, dije, pero es que nosotros no sabemos, el guía y subió, no sabemos a dónde nos dirigía esto. Pero mi mayor preocupación era el calor, que nos acabara el agua y la serpiente de la cascabel. cascabel. Esos son los temores que yo tenía automáticamente al aceptar que estuvieran conmigo, ya me hacía responsable de ellos. Entonces dije, bueno, ¿sabes qué? Mejor regresar a la cascada, caminar regreso a la cascada y de la cascada sé que son 6 horas de camino, pero con agua, vamos a tener agua todo el día. Si nos cansamos, si nos sentamos, nos mojamos y podemos subir y tenemos todo el día del día siguiente para llegar al rancho. Si nos tardáramos 8 horas, pero vamos a llegar, le digo, porque ese arroyo pasa al lado del rancho. No hay pierde, ya hay civilización, digo, sí podemos hacerlo. Y ya, decimos, eso que vamos a hacer. Ya nos quedamos, cada uno se quedó más quieto, tranquilo, ya dejamos de hablar por el mismo cansancio. Ya estaba entre oscureciendo y estaba el sol pegando en la parte alta, lo más alta, y ya se veía medio rojizo el cielo, se veía oscuridad al fondo, así ya empiezo a ver algo volando, que llama un objeto volador, forma de plato invertido,
que el sol pegaba y era plateado que brillaba el sol. O sea, el sol reflejaba la luz de ese objeto. Cuando lo voy viendo dije, es un avión al principio, pero ese avión no se mueve. O sea, está en la misma posición y no tiene forma de avión. Y le dije, jóvenes, creo que estoy viendo un ovni. Entonces, de ver un ovni, se levanta, en este caso ya había amarrado a Salvador del árbol con mi cinto, con el cinto de la Muni y con el otro cinto del cinto de él, lo ajustamos en la cintura y tuvo que deshacerse, levantarse y ver qué es lo que estamos viendo. A lo lejos era este objeto volador que en ese momento se acercó hacia nosotros porque ya le pude ver más forma, ya le pude ver que la parte de arriba tenía como 3 cuadritos, parecían ventanas, no sé si fueran ventanas, pero parecían ventanas y ya tenía la forma y ya podía ver el movimiento que estaba haciendo oscilatorio. O sea, ¿Y a qué distancia le calculas que? estaba a varios kilómetros. O sea, sí se veía, no estaba tan cerca, pero sí estaba, para poderse verlo, yo lo veía más o menos de esta medida. O sea, estamos hablando, ¿qué serán? 3, 4, 5, unos 6 centímetros Claro. para verle su forma y sí está bastante lejos. O sea, no tenía nada que ver con una estrella. Nada que ver con estrella. Ya estamos viendo una forma de plato invertido, o sea, que es una con su forma y el movimiento. Estuve observando, yo lo tenía casi, pues casi enfrente de mí, en esa dirección. Yo estoy sentado en el árbol en cuclillas, así, y lo tenía aquí. ¿Cuánto tiempo es eso? ¿Cuánto pasó? ¿Cuánto tiempo estuvo ese ahí? Sí. Ese estuvo desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana. No se Siempre a la misma movió. distancia. Misma distancia, mismo lugar, nunca se movió. Ahí estuvo. Los jóvenes estuvieron viendo, pues pensando que se iba a ir al principio, estuvieron 10 minutos, 15 minutos, se cansaron porque estaban chuecos, estaban parados y se volvió a sentar y me preguntaban de vez en cuando, oye, ¿sigue ahí? ¿Y esos 15 minutos empezó a anochecer o todavía Sí, ya no? estaba oscureciendo. Automáticamente se oscureció y ya la luz, ahora se veían las lucecitas de colores como si fuera colores tornasol en la parte de arriba. Ujú. O sea que ya el sol ya no le pegaba a ese objeto, a esa nave, sino ya brillaba la parte de la de arriba, de colores como del arco iris, que se veía la parte como flashando. Más allá del susto, bellísimo. Pues sí, ya está, ya nos habíamos acostumbrado, ya había pasado media hora, ahí seguía. En ese momento se me ocurrió en mi ida de voltear hacia el cielo, exactamente arriba de nuestras cabezas. Y me tocó ver ser luces blancas a una distancia aproximadamente de 3,000 pies, que son unos 914 metros. Luz blanca, o sea, círculos blancos arriba de nosotros. Al observar hacia arriba, en mi mente no pasó nada. Estuviera como si estuviera bloqueado, como si no estuviera ido, porque no le di importancia a ese momento. O sea, vi y dije, luces. Y seguí, bajé mi cabeza y seguí pensando en todo lo que había pasado en el día, toda la situación. Pasa unos minutos más y escucho a la Monique que me dice, oye, veo luces enfrente del cerro, porque estamos en una cañada, en un cañón, están luces. Veo luces enfrente, le digo, pues, estarán buscando, grita, digo, griten. ¡Hey, aquí estamos, aquí estamos! No hubo respuesta. De Salvador empezó a gritar, tampoco hubo respuesta. Dije, mejor no guarden silencio. Ya me dio miedo qué es lo que podía estar ahí, eso que veían luces, podía ser pues cazadores. Había escuchado que estaban los indios que había ahí de los estos nativos, que no les gustaba que a veces estuviera gente ahí. No sé, me pensé muchas cosas, dije, no, mejor no griten ya. Dice que veía las luces y desaparecían. O sea, veía luces y luego desaparecían. La segunda vez me dice otra vez, vuelvo a ver luces. Están viendo luces, pero se desaparecen. Vuelve a aparecer y desaparecen. Dije, pues déjalo ya. Hasta la tercera vez que ya pasaron varios minutos, estoy hablando de 10, 15 minutos después, me dice la Moni, ya cuando Salvador en ese momento ya se quedó dormido, la Moni me dice, Fabricio, ¿estás viendo lo que yo estoy viendo? Y cuando me dijo esas palabras, ya fue una voz diferente, ya no fue el que, veo luces.
Y ya me quitó eso porque ya era la tercera vez. Ya me quitó el cinto, porque yo estaba amarrado con el cinto de la cantimplora, yo estaba amarrado a una rama. Que pues, entre comillas amarrado, porque si me hacía para la derecha, sí me caía. O sea, lo tenía ajustado hacia mi izquierda. Pensemos que era una locura. Estaban arriba de los 2,5 metros de altura, Yo estaba a en un 4. árbol a 4 metros, colgados, Sí. tratando de ajustarse con cintos para si se quedaban dormidos no caerse. Sí, así es. Bueno, y con todo esto, ¿y qué vio entonces? Me bajo, me desarmo, me quito el cinturón de la cantimplora y me bajo a estar parado donde él estaba parado, porque él estaba sentado y se paró. Lo que voy viendo me dejó mudo por unos segundos. Eran Ujú. pequeños seres blancos, luminosos, pequeños, menos de 1 metro, que empezaron a caminar en grupos de 3 a 4 y se iban separando, iban caminando. En el sendero que ustedes habían hecho. A lo lejos, Ok. 50, 60 metros, pero ya habían bajado de un poco, estaban más abajo ya de la Y a cañada. esa altura, ¿qué distinguías? ¿Ya los No distinguían lo distinguía bien, perfectamente? no lo distinguía bien. Yo veía figuras blancas, como si fueran fantasmitas, podemos llamarlos así, que se pegaban entre ellos y se movían y se iban caminando. Y muy despacio y se movían y empezaron a moverse. Volteé hacia atrás y había un poquito más, otros. Fue ahí donde fue que el momento, le dije a la Moni, guarda silencio, no hables, no digas nada, no No respires, respires. le dije, no respires, que no sepan que estamos aquí, que no se den cuenta. Dije, no sabía qué iba a pasar, no sabía que no estaba, pero eso es como si cae un balde de agua fría y te despierta. Oye, pues lo que estás viendo el ovni, y volteas el primero que estaba enfrente, que había estado, y ahí sí continuaba. Me recordé los que estábamos arriba del cielo, entonces ya no había 12 objetos blancos, ya había 15 que estaban moviéndose y cambiaban sus figuras ¿Eran tipo geométricas. esferas? No, bueno, se veían lisos, como si fueran lámparas blancas, o sea, pero no, no lámparas que te alusaban hacia abajo, sino como si fueran lámparas, creo que LED, se puede Claro. llamarlo así, que Sí, son blancas, así sí. que no alusan, pero sí están ahí, ¿no? Y pude ya entender, hasta ese momento entendí que lo que estaba viendo aquí abajo era de estas naves que estaban arriba. Me volví a acomodar en mi lugar, guardé que guardara silencio la Moni, déjalos, no pasa nada. Empecé a observar que esos seres empezaron a caminar, nunca se acercaron más. No se acercaron hacia al árbol un poco, sino siguieron hacia los lados. Poco a poco empezaron a avanzar hacia el árbol, pero ya esparcidos alrededor, separados, Rodeando todo, ¿no? rodeando todo el área. No específicamente el árbol, pero sí todo el área. ¿Pudiste contarlos o no los contaste? Sí, fue interesante porque ya acercándose a esos seres, ya les vi la forma, ahora sí, eran pequeños seres delgaditos, muy delgaditos, o sea, flaquitos, flaquitos, cabeza grande, ojos negros almendrados, casi que forma de almendra, y que si se juntaba uno con otro, la misma luz que emitía, porque se veían anchos, o sea, se veía la luz que salía de su cuerpo, a unos que serán 10 centímetros de su cuerpo, todavía más, y se juntaban dos seres muy pegados, se juntaba más la luz, o sea, se veía más luz con ellos. Así que andaban en grupos de 3 y 4, entonces ellos al juntarse un poquito más, Iluminaban se más. veían más, se veían más. Y los separaron un poquito y ya puedes decir que aquí se juntan dos, aquí había dos, pero caminaban juntos y se volvían a juntarse, o sea, eran como equipos y empezaron a caminar en toda esa área. Yo conté grupos, aproximadamente, varios grupos, que toqué un promedio más en la madrugada, porque eso fue gradual. Nos estamos hablando que primero, pues, 3, 4 grupitos, 5 grupitos después otros grupitos más para acá atrás. Luego le pregunté a Salvador que él podía ver hacia mi espalda. Salvador, ya, pues hablando de la madrugada ya, dice, atrás hay más. ¿Cuántos grupos hay más? Hay más grupos. Y la Monía, acá hay otros 2 grupos más. Entonces, contando los grupos en la madrugada, ya había más de 50 seres. Porque sacando la cuenta que en cada grupo hay 3 y 4, más o menos aproximadamente, hay entre 50, posiblemente menos, poquito más. Pero estaban rodeados, Atestado. estados. Un pequeño, que le llaman un pequeño ejército de pequeños seres luminosos. ¿Y qué hacían? Caminaban, se veían entre ellos, volteaban hacia el suelo, se agachaban, recogían cosas del suelo, Ujú. volteaban a verse, volvían a agacharse y seguían caminando. Muy al principio
yo con una curiosidad, que es lo que están viendo, yo sé que en ese lugar no hay más que plantas y piedras, nada más. O sea, no hay algo más que estuvieran específicamente buscando. El Eh, agua. el agua no había agua ahí. Ah, no, ¿se habían alejado mucho del agua? Del ojo de agua de nosotros, Sí, sí, estamos como unos, quizás unos 50 metros, un poquito más. ok. No estamos tan cerca del agua. Y, y ellos caminaron, pero siempre mantenían una distancia del árbol. O sea, no estaban tan cerca. ¿Caminaban desordenados o eran tipo ejército? Eh, no marchaban, que si te refieres, sino, No, que iban todos entonces, ordenaditos. no, caminaba uno y le seguía el otro y se Ujú. movían entre cortando los arbustos y se volvían. Entonces yo entendí cuando la Moni me decía, veo luces y se apagan, no es de que se apagaban, pasaban atrás de las rocas, pasaban atrás de arbustos, está el ser pequeño, camina al momento que camina atrás de la piedra, Desaparece. desaparece la luz, y el momento que vuelve a aparecer, o sea, ya que pasa atrás de las rocas, es lo que la Moni ya entendí después de la caminata, decía, es que veo luces que luego se apagan, y esos seres iban bajando despacio, que tomaron quizás media hora en los donde veían a llegar hasta abajo, hasta donde estaban a unos 50, 60 metros del árbol, o un poquito más, porque los personas, yo los veía pequeños primero, y ya cuando se sacaron más al árbol, es cuando supe la altura que esos seres tenían. O sea, no fue al principio que dije, ay, miden menos de 1 metro, no, lo supe que medio porque ya los tenía Al lado. al lado, cerca del árbol. ¿Qué pasa cuando llegan al encino? Todo estaba bajo control mientras nosotros estábamos aquí, ellos estaban a aquel lado, yo sentía paz, tranquilidad, no pasa nada, vamos a dejar que hagan su trabajo. ¿En serio? ¿Te estabas Sí, tranquilo? ya estaba tranquilo, porque ya teníamos media hora, 1 hora, 2 horas viéndolos, muy monótono el movimiento que están moviéndose ellos. Podía yo estar, cerraba los ojos un poco, volví a abrirlos y seguían ahí, ahora seguían en este momento. Había un grupito de estos que traía una cajita, una pequeña cajita que hacía un zumbido. Ese grupo era el único grupo que tenía esa cajita, porque es el único grupo que escuchaba el ruido, como si zumbara o usaran ese equipo para, después lo pude entender que posiblemente con ese cortaban piedra, porque era un tipo de artefacto pequeñito, me estaba hablando, si ellos, la manita de ellos era chiquita, era un aparatito que midiera, no sé, menos de 5 o 7 centímetros de, de lado por lado, un cuadrito. Y de ese cuadrito se veía un foquito rojo que se prendía cada vez que hacía ese ruido. Y luego era un zumbido que no molestaba el oído, pero era muy agudo, pero nunca me molestó el oído. Entonces se escuchaba y unos segundos y se apagaba. Yo le llamé al grupito, es el grupito de la cajita, porque lo veía yo aquí, luego lo veía de este lado y en la tarde, más noche, estaba a mi lado izquierdo, pero más separado, más retirado del árbol. ¿Qué pasa cuando estos seres empiezan a caminar hacia el árbol? Se ven blancos, tan pequeños blancos, pero en el momento que empiezan a caminar, se desaparecieron. Pero empieza a escucharse las pisadas, el de las hojas. O sea, ya no los veía, antes los veía y escuchaba. Caminaban sobre las hojas secas. Pero llegó un punto en que ya no se desaparecieron, pero escuchaba las pisadas. Entonces voy escuchando el silencio por unos segundos y le digo, esos seres llegaron al pie del árbol. Cuando estaban al pie del árbol, dije, ya nos vieron y están al pie. No pasaba nada, hubo silencio por varios minutos, dije, pues ya se fueron, pero no, empiezan a subir al árbol. ¿Cómo? De una manera ágil, rápida, sí, como si la gravedad no les afectara, de esa manera. De repente ya los teníamos aquí al lado de nosotros y ya pude ver que eran seres transparentes, que se les veía forma de seres, pero podía yo ver el tronco a través de ellos. De una manera se acomodaron, contamos como 10 a 12 seres que se subieron en el árbol, diferentes ramas. Había un ser que estaba a mi mano derecha, eh, donde yo estaba reteniendo el pie, era una rama de 5 centímetros de diámetro y estaba sobre esa rama. Y la rama nada más bajó un poquito. O sea, no eran pesados. No eran pesados. Era como si un ave se hubiera posado en la rama y bajó nada más un poquito. ¿Y qué pensabas en ese momento?
Imagina qué pensaba. No sé. No ¿Qué sé. pensaba? Nada más traíamos esas gorras de béisbol, de esas con visera, bajarla, cuclillas y no hacer Y nada. rezar. Y rezar y no hacer nada. Ningún movimiento de brusco que pudiera causar una reacción en ellos. Estuvieron ahí varios minutos, quizás 10 minutos. Eh, el árbol cuando subieron se empezó a manchar de un blanco fosforescente. Y ellos al estar ahí nos observaron de una manera muy curiosa. Yo sentía las miradas de curiosidad. Eso te iba a preguntar, si hubo miradas, si lo miraste a los ojos alguna vez a alguno de ellos. Se supone que lo que yo veía sí se veía parte de los ojos y estaban viéndonos, o sea, no nos estaban dando la espalda, sí estaban viendo hacia nosotros. La distancia, así como estás tú, a 2, 3 metros, el más cerca lo tenía, que si yo estiraba mi mano lo podía agarrar. Claro. Pero pues, ¿quién iba a intentar eso en medio de la nada, lleno de seres? A última hora pensaban que puede ser una agresión y no la contábamos salir de ahí. Entonces yo me mantuve tranquilo, una actitud pasiva de que no iba a pasar nada, que todo en paz. Los seres bajaron del árbol también las manchas desaparecían. Duraban varios segundos, no más de 3, 4 minutos las manchas, o sea, se manchaban rápido y se iba desapareciendo. Los seres todavía seguían en el árbol y bajaron después, pero estos seres bajaron por un tiempo y quizás a los 20 minutos, media hora, volvieron a subir. Quizás otros o los mismos, desconocemos. Imposible de saber. Sabe, imposible saber. ¿Y el de la cajita dónde estaba? Esos de que seguían trabajando a lo lejos, o sea, esos seguían trabajando, pero esos sí subieron otra vez. En toda la noche, esta experiencia duró desde las 9 de la noche a las 5 de la mañana. 3 veces subieron al árbol. En la tercera vez que subieron, tocaron a Salvador Villanueva. ¿Cómo fue eso? Ya para ese entonces, estamos hablando de las 3 de la mañana, posiblemente era un poquito más, no recuerdo exactamente la hora, pero sí, ya estamos acostumbrándonos a lo que estábamos viendo. Ya habían pasado muchas cosas a su alrededor. Habíamos visto esferas, habíamos visto otro tipo de seres, habíamos visto cómo se movían los grupos en el trabajo y cómo se hacían transparentes. Sobre todo habíamos visto esferas. Ya habíamos visto una de color naranja, una color oscura negra, otra color entre plateado. O sea, habíamos visto varios tipos de esferas. Habíamos visto ovnis, o sea, me refiero plateado, el primer ovni para allá, y otros a lo lejos, blancos totalmente, que salían lucecitas blancas por la parte de abajo. Así que ya por esa altura, me estamos hablando de que cuando subió la tercera vez, subieron al árbol, ya Ya no había preocupación. ya subieron otra vez, están aquí otra vez de nuevo, otra vez de nosotros. Ya hasta la monilla estaba cansado, que empezó a decir, pues, ¿qué quieren? ¿Por qué están subiendo? Ya a quejarse. Pero esa vez uno de los seres se posó o puso su mano sobre el pecho de Salvador, el joven de 14 que estaba más abajo. ¿Por qué? Porque, ¿cómo supimos? Pues porque se veía borroso y aparte porque se manchó la sudadera de Salvador. La sudadera, la misma que estaba manchado el árbol, se manchó la sudadera y le brillaba blanco fosforescente en el pecho. Cuando sucedió esto, Salvador despertó porque estaba dormido. Otra de las partes que pues, me brinqué de cómo despertó y cómo se enteró Salvador de estos seres. Pero en esa parte específicamente, Salvador volvió a dormirse, despierta porque siente que lo mueven. Sintió algo en el pecho, despierta y ve el ser aquí enfrente de él, transparente, borroso obviamente, se hace para atrás, el ser se hace para atrás y baja rápido del árbol también. El ser se asustó con mismo de árbol, se asustaron, la mancha de la sudadera a los minutos desapareció, pero en el momento que pasó esto yo le dije, busqué y yo también estaba manchado de la espalda, le volteé, le dije, la Moni, estoy manchado, y dice, no, estás bien, no te han tocado a ti, pero fue la última vez que subieron, esa es la tercera vez. Y ahí ya se había caído porque se cayó una vez, ¿no? No, el que se cayó fue la Moni. Ah, la Moni se cae. La Moni se cayó. La Moni estaba quedándose dormido.
A ver, ya había pasado eso, ya había yo pasado. a ver, Sí, para poner un poquito de en contexto, contexto. porque es uno de los puntos donde yo cuando leo comentarios de tu caso donde la gente Sí, más critica, ¿en serio pasó esto de verdad y se quedan dormidos? sí. Imagínense, fueron casi 14, 15 horas caminando Caminando. al sol. Así es. Todos los nervios de casi morirse con cascabeles por todos No, lados, así es. subirse al árbol y después ya habían sido muchas horas De estar de despierto. esto, de estar despiertos viendo estos seres Sí, así es. alrededor. No es que lo vieron un segundo y dijeron, bueno, No, no. me voy a dormir y a ver qué pasa. Sí. Regresamos al punto principal. Los seres, cuando estás viendo los seres pequeños, estás viendo lo mismo. O sea, no hay acción. Claro, Estás viendo los seres caminando despacito, se mueven, luego se mueven esto para acá. Voltea al cielo, están las naves moviéndose, se paran unos segundos, minutos, y luego ya empiezan a moverse otra vez, sí. se para otra vez. Entonces, Y es después lo, bajan esferas. pues sí, pero es lo mismo. Sí, 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 sí. Es lo mismo. Entonces, o sea, estás viendo, están pasando las horas, están viendo el minutos y sí, lo mismo. Ahora, ¿por qué Salvador, que fue el que más se durmió, más tiempo quedó dormido? Porque él dijo, tuve mucho miedo. Yo tenía miedo, eso nos dijo después, el día Sí, siguiente, sí, sí, sí. tenía mucho miedo, yo quería salir, bajar corriendo del árbol, no quería hacer, le digo, qué bueno. Llegó un punto en que Salvador me preguntaba, quiero moverme, quiero estar contigo arriba en el árbol. Pues yo estaba arriba de un tronco, no cabía otra persona, así que le dije, quédate ahí mejor, no te muevas. Pero él, no, él tuvo mucho miedo y una de las reacciones del miedo es bloquearse y cerrar los ojos. No te dormiste nunca vos, ¿no? Yo no me dormí. Yo sé que estaba mal pendiente, cerraba mis ojos porque sí, yo tenía mi reloj, estaba checando mi tiempo, cerraba los ojos unos segundos y los abría rápido y dije, ¿qué pasó? Pero seguía viendo los grupos que se movían. Veía el reloj, y, ay, 2 minutos, 3 minutos habían pasado nada más. O sea, no me quedé dormido como para decir, me quedé media hora o una hora dormido. Todo estuve despierto toda la noche. Y iban a ser, ya había pasado lo del Salvador, estaba la monilla ese que empezó a dormir. El movimiento ya estaba un poquito más lejos, ya no estaban cerca de nosotros los seres, estaban retirados a los 50, 60 metros, todavía se veían alrededor, ya las naves se estaban yendo, ya no había tantas naves como... contamos más de 20 y tantas naves arriba de nosotros en la madrugada. Una locura. Ya, pero ya esa hora como que se fueron moviéndose, todavía había actividad, pero no tanta como en la madrugada, como a las 12, 1, 2 de la mañana, donde estaba todo lo que daban estos seres. O sea, esa hora donde estaba toda la intensidad. Ya eran más temprano, ya faltaba poco para que amaneciera, y la moneda estaba durmiendo, entonces se estaba cabeceando. Entonces yo lo despierto, que quizás fue mi error, lo muevo y le digo, no te confíes. Pues en eso voltea y como él no tenía, estaba amarrado, cayó así como decíamos, de costalazo, como lo dijo él, hacia donde estaban, al pie del árbol había hojas también, y le sirvió De motivación. de motivación, pero pues las hojas, pues son hojas, Y duele, si no, duele. ¿Qué sucedió después? Ahí estuvo algo interesante porque los seres estaban retirados, pero sí escucharon el golpe. Que escucharon, se hizo un ruido, pues, tras, o sea, el plas. Al momento que cayó, veo hacia los seres dejaron de hacer las cosas, voltearon hacia el ruido y empiezan a avanzar. Me agarro de mi cinto, me bajo hasta donde estaba él parado, hasta lo más cerca del suelo, quito mi cinto, le hablo a Salvador, le digo, saca tu cinto, dame tu cinto, Anito, y de una manera agarré el cinto a él, lo puse, lo amarré, hebilla, pues el hoyito, lo hice más largo, y le gritaba a la Moni, sí, escucha mi voz, porque estaba oscuro, ahí vienen, agarra el cinto, no, que dónde, empezó a murmurar cosas, no lo entendía bien, él, de cierta manera, sentí que él agarró el cinto, porque no lo veía, vi claramente, estaba oscuro el suelo. Este, Sentí que, dice, ya aquí la agarré, y con una sola, este brazo nada más, me detuve de la rama hacia arriba. adrenalina pura. Adrenalina pura. No, cuando después lo pensé, dije, ¿cómo lo subí? No tengo idea. El miedo de que escuchas, empiezas a ver los seres que empiezan a avanzar, rapidito, un poco rápido. Son lentos, pero esa vez pues está un poquito más rápido. Y escuché el y varios de ellos acercándose hacia donde estaba la moneda en el suelo, y de repente ya se hacen transparentes y se sigue escuchando las pisadas de las hojas, que cuando yo estuve arriba, a los segundos, llegaron los ellos. Y empezaron a mover las hojas donde se había caído Salvador. Pero no subieron. No subieron a nada. O sea, lo de Salvador los asustó.
Lo de la Moni, perdón, la Moni que se cayó. No, digo, no, lo de Salvador, pues, para no Ah, volver a sí, sí, subir. sí, exactamente, posiblemente, o ya estaban en otra, ¿cómo voy a llamar? En otra misión, eran de retirada y se regresaron por curiosos a ver qué había pasado. O a última hora, Sí, ahora eran paramédicos extraterrestres, ¿no? No sabemos, quién sabe, ¿no? Yo con el miedo de que les pasara algo y a lo mejor ellos vinieron a ayudar. Ya entraría, como diría, la perspectiva de cada persona. claro. Y así fue cuando ellos los subí al árbol, ellos empezaron a alejarse y poco a poco se fueron yendo, poco, hasta que desaparecieron a las 5 de la mañana. De 5 a 6 es lo único hora que pude dormir. Entre lo que pude dormir. A las 6 ya había amanecido y a bajarnos del árbol. ¿Y llegaron fácil al campamento? No fue fácil. No fue fácil, porque ¿qué pasa después cuando nos bajamos? Para bajarnos fue todo también una odisea. ¿Qué sucedió? Salvador estaba entumido, tenía amarrado, lo habíamos amarrado del brazo hacia una rama y estaba amarrado a la cintura, al tronco. Eh, Momento que dije, es hora de bajarnos ya porque no quiero que nos agarre el sol de día, el calor. Así que Salvador le dije, no te bajes, espérate a que yo me baje, pero no hizo caso. Se desamarró, se bajó, si quiso bajar, se resbaló y quedó colgado del brazo. Se baja la Moni y le dije, ayúdalo para que lo tengas desde de los pies, porque estaba colgado totalmente así del brazo y no podía subirse y sus piernas en el aire. Así que la Moni quería levantarlo para poder aflojar su brazo, más bien este brazo, aflojarlo. Entonces le levantaban los pies con piernas, pero se le doblaban las piernas, así que no había apoyo para que se levantara. Así que tuve que yo bajarme, por otro lado, bajarme y ayudarlo a que pudiera levantarlo para poder que se aflojara y poder bajar. ¿Qué pasa cuando estamos en el suelo? En el suelo, al lado del árbol, encontramos flores blancas que no estaban la noche anterior. En una forma específica, ¿no? Eran unas ramas. Así es, eran como un ramo, pero plantados en la tierra. Después de mi investigación, de recordar cómo eran esas flores, son unos lirios blancos. ¿Son de la zona? No son de la zona. Yo estoy investigando esos lirios se dan específicamente los lirios se dan en zonas boscosas húmedas y se dan para el lado de Estados Unidos, para aquel lado de Tennessee, Kentucky, del lado de los Estados Unidos, donde es mucha lluvia, mucho bosque. No sé, en otros lugares aquí en México, qué parte de México es boscoso y con lluvias, es donde se dan esos tipos de Muy flores. lejos de donde estaban. Nada que ver con el desierto. Y había unas piedras también, ¿no? Ok. Porque yo les dije a los jóvenes, no pisen nada, le dije, espérense, o sea, bajando del árbol no se muevan, porque yo quería saber qué es lo que había alrededor, porque había zonas donde estuvieron más enfocados los seres, quería saber qué es lo que estaban viendo. Pues al bajar lo que vi normal eran piedras, tierra y matorrales, nada específico. El tronco, pasé mi mano por el tronco para ver si había algo blanco de la residuo, nada, era normal. Y cuando bajamos a ver donde habíamos hecho limpieza del área de las hojas y habíamos puesto las piedras en círculo, donde hicimos la fogata, eh, ya no estaban como las habíamos dejado. Movieron las piedras y solamente nos dejaron 3 piedras en forma de triángulo equilátero. Y junto a esas piedras había una huella muy marcada de 19 centímetros con 3 dedos. Y fue cuando nos vimos y le dije a los jóvenes, obsérvenla, vamos a dibujarla cuando tengamos la oportunidad de tener un lápiz y un papel para describir esta huella que estamos viendo, que es muy rara, diferente. ¿Y qué se decían entre ustedes? ¿Eran extraterrestres? ¿Eran duendes? ¿Eran Pues yo demonios? nunca había visto extraterrestres, eh, pero como los pintan en el dibujo, que eran así con la cabeza redondita y que los ponen verdes y ojitos negros, pues eso eran, dije yo. Alguien que los dibujó, quién sabe hace cuántos años que alguien sacó esa imagen de estos pequeños seres, pues simplemente le dio al punto, ¿no? Que esos son lo que vi. Yo conozco de aeronaves, yo estudié controlador tráfico aéreo y nada de lo que yo había visto, tipo de aeronaves
terrestres, puedo llamarlo así, helicópteros, aviones, cualquier tipo militares y todo ese tipo. Nunca he visto unas naves cómo se movían a esa noche y la nave que vimos que mantenía su misma posición tanto tiempo y todo lo que vimos alrededor de esos seres que pues, se movieron trabajando en equipo y que luego se retiraron, cómo se camuflajeaban y cómo se retiraban del árbol, pues la única respuesta para mí son seres extraterrestres. Bueno, se bajaron, vieron las piedras, vieron el arreglo floral, por decirle de alguna manera. Ajá. ¿Y cuánto tardaron en volver al campamento? Caminamos de ahí hacia la cascada, nos llegamos como a las 9 de la mañana, porque obviamente no dimos la vuelta como Como tenían previsto, previsto y volvieron. cortamos camino y no sé por qué se nos hizo más corto el camino que el día anterior, llegamos a la cascada temprano. Cosa curiosa, la cascada con sin gente, se veía hermosa, bonita la cascada, otra cosa, ¿no? Y de ahí empezamos a avanzar hacia el rancho, sabemos que de ahí al rancho eran 6 horas. En el transcurso de la mitad del camino fuimos rescatados por 2 equipos que nos andaban buscando desde la noche anterior, porque el grupo que se adelantó, pues que del guía, sí llegaron al rancho como a las 7, 8 de la noche. Más adelante se separaron también, llegaron diferentes grupos, agarraron sus autos y se vinieron fueron a Tijuana. Enojados. Pues cansados y muertos, todo raspadas, las piernas cortados, deshidratados, de un desastre. Entonces les avisaron a sus familias que no habíamos llegado. Mi hermano, mi hermana, su esposo y pues ellos 3 son los que se aventaron a buscarnos. Agarraron la camioneta o pick-up o la troca, depende cómo le llamen, y se aventaron a buscarnos por la terracería, hasta que nos encontraron. Y es una zona súper difícil y Muy difícil, agreste para así usar es. una camioneta. Así es, una camioneta. Y pues sí, porque la parte donde es terracería de camino, pues ya sabes que hay muchos hoyitos. No, casi me quedo en la carretera. Pero pues llegaron, nos buscaron y agarraron una persona de ahí del rancho. Voluntariamente dijo, yo los llevo, yo conozco el área, fue el guía, y ese fue el mismo guía que conoció Jaime Maussan. Ese fue el que nos fue a buscarnos, a rescatarnos, no el que nos perdió, ese ya se había ido. Ese ni lo nombramos. Se fue a Tijuana rápido, ¿no? Pero sí, el otro sí nos fue a buscar. Fue el que hizo el equipo, se hicieron 2 equipos, mi cuñado y mi hermano se fueron, no, mi cuñado y otra persona que es militar dijo, yo los acompaño, se fue con mi cuñado, ellos cortaron camino y estos se fueron por el mismo camino que hicimos con todos los jóvenes, de 6 horas, ellos salieron del rancho y caminaron por todo y llegaron a un punto donde nos encontramos, o sea, porque íbamos a subir, ellos venían bajando, nos encontraron un equipo, tengo que esperar al otro equipo que venía atrás de nosotros, que venía siguiéndonos, para poder decir que ya nos encontramos y que regresáramos otra vez. ¿Y los retaron? ¿Los qué? Los retaron, los regañaron. No, al contrario, pues me acuerdo que iba caminando y yo me dolían las piernas, estaba muy cansado, cada vez caminábamos más lento, escuché voces, le dije a los jóvenes, guarden silencio, y escucho voces. Y cuando guardamos silencio un rato, vimos que entre las rocas salen mi hermana, sale mi cuñado no estaba, era mi hermano. Bueno, la cuestión es de que ya había otra persona también, otra persona que andaba ahí con ellos también nos acompañó, y el guía, eran 4 que llegaron ahí, y pues fue como ya, mira, hay gente que nos puede ayudar, si hay que pasa algo, y ya nos revisaron, nos preguntaron cómo estábamos, qué había pasado, y Salvador y la Monif, lo primero que dijeron, vimos seres extraterrestres. Una de las personas que iba ahí en ese grupo dijo, no me digan, no empiecen. Yo pensé que iban a decir que vieron lobos, pumas, pero no me salgan con que vieron a ET. Y ya, yo nomás volteé a verlo y mi hermana volteó a verme a mí y le dije, sí, con la cabeza le dije, eso fue. Pero le dije a los jóvenes, no hablen, vámonos ya, no hay tiempo de platicar ahorita, vámonos. Entonces, porque todavía faltaban muchas horas para llegar. Entonces ahí descansó un ratito y el guía nos cortó camino. O sea, digo, ¿sabes qué? Vamos a cortar camino para en vez de caminar 3, 4 horas todavía para llegar hasta el rancho, subir. Dice, es una subida pesadita, pero vale la pena porque llegamos la camioneta o el pick-up o la troca, como le llaman. Allá en Tijuana le decimos pick-up. Estaba en la parte alta, habían llegado ahí. Entonces
caminamos, subimos y ya encontramos el pickup y ya Y ahí se a subieron. subir y ya nos bajamos al ejido en carro, pues en camioneta. Bueno, y ahí lo empezaste a buscar Jaime. No, pasó, lo que sucede es que llegamos, ese fue domingo 18. Yo les dije, necesitamos reunirnos a ese mismo 18. Ah, llegando al rancho, los comentarios, ¿no? Que no, que vimos extraterrestres. Y los del rancho, ah, sí, sí, aquí se parece. Bien tranquilo, bien, a ver, así, bien, como si hubiéramos visto. Claro, Ah, sí, ¿qué les tocó? ¿Vieron? ¿Cuál vieron? Ah, los pequeñitos. estaba Julito. Ah, sí, 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 aquí se parece. Sí. Me acuerdo de la señora del rancho, que sus hijos ya están grandes, que ya estaban grandes, ya no vivían ahí con ellos. Dice, mis hijos cuando estaban chicos, dice, los veían, dice, y los correteaban, dice, pero nunca los alcanzaban. Cuando llegaban donde estaban, desaparecían, ya no los encontraban, dice, ya no los veían. Entonces dije yo, se camuflajeaban, Claro, ahí, siempre estuvieron ahí, pero al ver que venían los niños, se se hacían transformaban, transparentes. se hacían transparentes, ¿no? Entonces, escuchar eso, dije yo, bueno, hay gente que nos cree. Estamos hablando de 1997, donde el tema ovni no estaba tan abierto como está ahorita, No, totalmente. estaba muy cerrado, gente que hablara de esto es que estaba loco, o usaba drogas, marihuana, lo que sea, ¿no? O sea, estaba alucinando. Entonces la gente no le gustaba hablar, ni en los ranchos, ni a nadie. Lo veían y no decían nada. Entonces, yo le dije a los jóvenes, tenemos que juntarnos, porque necesito hablar yo, necesito que me platique qué vieron ustedes, qué vi yo. Entonces nos juntamos el lunes 19 en la casa de la Moni, tuvimos una plática entre los juntamos, hubo algunos familiares que también estuvieron ahí, parientes, la mamá de la Moni, está en su casa, y empezamos a platicar. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? ¿A qué hora se empezó? Y empezamos a narrar. No, es que me tocó a mí cuando vino aquel me tocó el otro. No, yo lo vi nomás de espaldas. No, yo lo vi de este. Y empezamos a platicar todo lo que habíamos visto. Y fue ahí cuando hubo el lápiz y papel. ¿Te acuerdas cómo eran los seres pequeños? Mm, Dibújamelo, vamos a dibujar. Tú dibújalo, yo lo dibujo, todos lo dibujamos. Cada quien, yo dibujé como yo me acordaba, él lo dibujó, igualito los tres lo dibujamos. La huella, ¿se acuerdan de la huella? Sí. Yo llevaba el cuchillo, lo puse al lado de la huella y marqué en el cuchillo, lo usé de regla para saber qué tan larga era la huella, porque después caminando y decir, pues era así, o era así, o era así. Entonces, con el cuchillo, marqué, pero saco la medida que eran 19 centímetros de largo. Y así le medí el talón o la parte de enfrente. Entonces, eh, pudimos reunirnos a platicar todo. Yo escribí toda la información que ellos me dijeron, que ellos habían visto, que yo me tocó verlos a mí rápidamente, que ellos estuvieron más tiempo viéndolos. De los tres hicimos toda la narración de todo lo que nos pasó, y dudas y preguntas. Y yo también lo vi, porque yo pensé que él no había visto otra cosa y yo sí había visto aquello. Y ya me dijeron que había visto ellos, todo lo apunté y lo hice como un diario, un libro, un cuaderno de toda la información que quedó registrada, ¿qué es lo que terminaste publicando? que es lo que terminé publicando. Que se llama La noche en el La árbol. noche en el Así árbol, es, que es este. que es un libro espectacular Sí, donde, sí, narro desde que salimos de Tijuana el viernes hasta el domingo en la noche. Todo lo que vivimos con más detalle, porque este fue un pequeño resumen. Estamos recuerdo que la experiencia con los seres duró pues aproximadamente 8 horas. Es mucha información. Hubo más, hubo seres también que tocó ver de otro tipo y así, fue una experiencia que todavía hasta el día de hoy sigue causando dudas, controversia, preguntas, y hay muchas preguntas que no se han resuelto todavía. Y que esperamos que con la publicación de esta información, que yo no empecé a publicar, yo lo quería para que quedara como un registro para mi familia, para mis claro. parientes. Por el momento que hubo la oportunidad de hacerlo tipo libro, ya fue diferente porque ya lo pude hacer. Dije una edición, primera edición para regalar a mis amistades y que quede como un recuerdo. Pero cuando lo leyeron dijeron, no, sigue la siguiente edición, haz otra edición más. No, no, no te quedes con eso. Dice, es algo información que a mucha gente le puede interesar y que sobre todo a los nuevos investigadores les puede interesar. Y ahí entra Jaime Maussan. ¿Qué sucedió con Jaime? En el 90 cuando sucedió todo esto, los jóvenes no pudieron dormir por 15, 20 días. No dormían bien, y no podían dormir cerca de ventanas y ni solos. La morir, le digo, que no te vergüenza, pero no podía dormir con su mamá. Era un joven de 16 años y pues para menos por todo lo que se vivió, No, es que es de terror. no podía dormir solo, y dormía con su mamá y no cerca de la ventana, porque él tenía miedo que por la ventana pudieran llegar otra vez. Entonces, aunque no fue traumática, porque no hubo eso de que te hicieron daño, te golpearon o te hubo maltrato físico,
pero sí la impresión de estar viendo tantas cosas que hubo un miedo de que pudieran llegar hasta los hombres de negro, decían que podían llegar y muchas cosas así, ¿no? Entonces yo busqué, hablé a la oficina de Jaime Maussan y le dije, ¿sabes qué? Tengo un caso, me costó la recepcionista, la persona que se encarga de recibir los mensajes, tengo un caso de que tuvimos algo curioso que me gusta platicar porque para que vean mi ignorancia en el tema, ¿no? Porque eso realmente fue ignorancia. Yo le hablo, ¿sabe qué? Mira, yo hablo porque tuvimos un campamento y nos tocó ver seres extraterrestres y tengo dos jóvenes que no pueden dormir. No sé si tengan una persona aquí en Baja California, Tijuana o alguien que nos pueda ayudar a que pueda digerir, que puedan ayudarnos a que puedan dormir estos dos jóvenes. O sea que me dijo la persona, o sea que tuviste un contacto del tercer tipo. Y yo le contesto, mira, no sé qué tipo eran chaparritos, blancos, ojos negros. Después ya supe que era el tipo de Sí, tercer sí, sí, contacto, sí. ¿no? Pero en ese momento no, mi mente estaba, no me pregunté qué tipo de extraterrestres eran, ¿no? O sea, yo pensé, No sé, no sé qué tipo eran, pero eran pero chiquitos, eran. chiquitos, blancos y bueno, dije, ok, voy a pasar la información. Desgraciadamente Jaime no pudo recibir, no recibió la recomendación, no recibió el papelito, no recibió el mensaje. Y son miles. Híjoles. Entonces, para, para los meses, ya los jóvenes me dijeron que estaban durmiendo bien. Entonces ya, dejé de buscar la ayuda. Jaime en el 98, a finales de octubre, él fue a Tijuana a una conferencia. Y yo, pues, ya más tranquilo, había pasado ya un año, los jóvenes no querían hablar mucho del tema porque pensaban que se iban a burlar de ellos. Me encontré con Jaime, le dije, Jaime, señor Maussan en aquel tiempo, porque no era Jaime, era señor Maussan. Señor Maussan, tengo una experiencia que me gustaría, tengo unas preguntas, se puede responder. A ver, ¿qué pasó? Había mucha gente, estaba atrás del Teatro Secut de Tijuana, y entonces había mucha gente que quería hablar con él, así que yo llevé los dibujitos, llevé como 4 dibujos que habíamos hecho, y fue porque dije, no, el señor no tiene tiempo, no va a tener tiempo de escucharme, quiero rápido para que... Llegué y le dije, señor Maussan, fíjate que vimos extraterrestres. Y dije, sí, sí, mire, vimos lo otro, y le saco la foto, mira, vimos de estos, estuvimos con nosotros toda la noche, nos subimos a un árbol y pasó esto y esto y esto, y esto y lo otro. Y tengo una pregunta. No, no me preguntes nada. Quiero platicar contigo. Quiero platicar contigo. Dice, quiero platicar contigo. Sí, pero es que no tenemos, o sea, no tenemos fotos ni videos. No importa. Quiero hablar contigo. Y ahí empezó al día siguiente nos vimos en el hotel, me entrevistó. Quedó con todo lo que le hablé, y eso que fue más breve de lo que estoy platicando contigo ahorita, o sea, fue menos tiempo, fue yo creo que menos de 1 hora, 40 minutos hablé con él, en breve y rápido, porque sabe que no tiene tiempo, pero me dijo, quiero hablar con los otros dos jóvenes. ¿Lo puedes? Sí, voy a regresar a Tijuana, te voy a hablar y te voy a citar. A finales de octubre, esto fue a principios de octubre, a finales de octubre, ya voy con Salvador, le digo, Salvador, quiere entrevistarte un periodista muy serio del tema. No, yo no quiero hablar, yo no voy a hablar, yo no quiero hablar porque ya se han burlado de mí, me dicen que si estuve marihuano, que si de cuál fue, que la reparta y que no, lo traían frito en la colonia, el loco, el que veía extraterrestres. Y yo tuve que convencerlo, decir, ¿sabes qué? Es una persona seria, nos va a ayudar. La Moni fue más fácil. Le dije, la Moni nos quiere entrevistar. Ok, pues vamos. Y fue la primera entrevista que nos hicieron Jaime Maussan aquí en Tijuana. Y los empezó a entrevistar así, una entrevista abierta donde preguntaba a la Moni, ¿y tú qué fuiste? ¿Y tú qué fuiste? Estuve tratando de, que después me dijo, Jaime me dijo, lo que pasa es que yo estaba tratando de ver si se contradecían. A ver era puro mentira, se habían inventado todo, pero ninguna pregunta que yo les hice hubo contradicción. Al contrario, me añadían Iban cosas. sumando cosas, sí. Entonces fue cuando se dio a conocer en la región que es Baja California, norte y Estados Unidos, de California, San Diego, donde noticiero local de la cadena Televisa, Canal 12 Tijuana, presentan 3 jóvenes tijuanenses tuvieron un contacto con seres extraterrestres. Y de ahí se empieza a dar a conocer la historia de lo que nos había pasado. Bueno, iban con Jaime y Jaime ve seres también. Esa es la siguiente. No, Sí, pero solo cortito porque por ahí lo dejamos sí, para otra vez. sí, porque eso fue en el 98. ¿No fue 99 No, lo lo de de Jaime Jaime? fue en el 99. Cuando se Sí, dio a conocer, sí, fue en el 98. 98 antes. 98 todavía. Entonces, Jaime dice, estuvo interesado, nos invitó aquí a Ciudad de México, al radio, a ABC Radio, y tuvimos un programa muy intenso, muy interesante, que se emocionó tanto que dijo,
próxima semana nos vamos de campamento, vamos a encontrar el árbol. Pues a la semana, ahí estábamos otra vez de camino hacia encontrar el famoso árbol. Ya habían pasado 2 años, estamos hablando de mayo del 99, 26, 27 de mayo del 99. Así que éramos los tres, la Moni González, o sea, Salvador Villanueva, su servidor, y del lado de Jaime era Jaime, Carlos Clemente, y el guía que nos había encontrado, El rescatador. el rescatador, Rescatista. fue que el guía que dijo, yo los acompaño. Ah, porque Jaime le dijo, ¿nos acompañas? Oh, vamos, pues ya los llevo otra vez. Pero él era escéptico. Él era escéptico, él no había tocado nada de eso. Los de las rancherías sí habían visto cosas, sí conocían, sí era algo normal, pero él no. Entonces, nos aventamos la caminata. Pero recuerda que han pasado 2 años, yo no había estado en ese lugar otra vez, y cortamos, donde nos rescatamos, dejamos la camioneta o el pickup, ahí llegamos, dejamos todos esos carros y bajamos para encontrar la vereda que nos iba a llevar, para el lado izquierdo nos llevaba hacia la cascada, hacia el lado derecho, hacia el árbol. Pero yo no me ubicaba, o sea, no encontraba el árbol. Entonces caminamos muchas horas ese día y le dije al guía, ¿sabes qué? No me ubico, no me ubico. Llévame a la cascada, le dije. Ah, ok. De la cascada, porque si saliendo de la cascada voy a recordar todo el camino, que es diferente que verlo al revés, que verlo desde... Claro. Sí, cuando uno camina de así, que camina de orina, Sí. cambia toda la visión, ¿no? Digo, vamos a la cascada y de ahí hago todo el recorrido para encontrar ese árbol. Entonces dijo Jaime, sí, ya vamos, estamos muy cansados. Y fuimos hacia el lugar de la cascada. No llegamos directamente a la cascada, fue en la parte alta, y hubo un campamento, ahí se puso las casas de campaña. Yo recuerdo que yo no traía casa de campaña, nos acostamos en esas lonas azules y los bolsas de dormir, y yo me quedé dormido desde las 11 de la noche, y Jaime se quedó a velar ahí, y con Carlos Clemente y el guía, y la monita también estaba muy cansado, se acostó al lado de mí, y al otro lado estaba Salvador. Y el guía se puso más para aquel lado. ¿Qué pasa en la madrugada a las 2 de la mañana? 2 de la mañana, pues yo me desperté, más bien me desperté solo, o sea, no me despertó nadie más que al despertarme veo, yo estaba viendo, acostado de lado, viendo estaba la Moni estaba acostado viéndome a mí. Cuando abro los ojos, la Moni tiene los ojos abiertos y me dice, vamos a la cascada, vamos al río, me dijo. Y yo, o sea, ahorita me pongo a pensar, acaba de despertar. Y le digo, vamos. Yo me pongo mis botas, él se levanta, ya estaba apagada la fogata, Jaime estaba acostado, todos estaban dormidos, todos estaban acostados, nadie estaba velando. Se camina es un plano, y luego ya está la caída, que es el cañón, donde está el arroyo, donde está el rillito. Cuando camina no caminó hacia el arroyo acá, sino para este lado, o sea, que donde no hay bajada. Yo no entiendo por qué la mayoría caminó hacia donde está de este lado. Cuando llega a este lado, están dos seres luminosos abajo, a unos 50, 80 metros hacia abajo. Cuando volteamos me dice, ¿qué es? Le digo, háblale a Jaime, háblale a Jaime. Yo no supe qué pasó con Jaime, qué es lo que dijo, porque dice que no lo despertaran, que no sé qué, grábelo, no sé. Yo no puedo darte testimonio qué es lo que sucedió. La cosa es que yo estaba observando los seres, yo solo, porque le dije, despierta a todos, yo no quiero perder hacia dónde van, porque es lo que pasa, que te vas, regresas y Ya no ya. están. Entonces yo me quedé observando, yo les hablaba así de lado, vayan. Entonces vino Jaime, vino Carlos Clemente, vino el guía, todos se despertaron y empezamos a ver los 6. Estábamos viendo a los dos seres que estaban primero frente de una roca y luego se caminaban por la parte de atrás de la roca, gigantes. Estábamos en una roca grande de varios metros. Entonces se tapaban y luego salían. Y por la distancia, a mí se me hacían pequeños en el momento, pero por la distancia sí medían más de 2 metros esos seres. O sea, no eran los mismos. Que Jaime siempre dice, yo pensé que me estaban engañando y de golpe vi el desfiladero y no había forma de que No nadie hay me esté manera. engañando. Ahora, ¿qué había? Había 3 cámaras, una cámara fotográfica y Sí. 2 cámaras de video. Una de las normales viejitas y una de las Sony, de la Super, quién sabe cuál, de la tecnología más nueva del 99. Acaba de salir, estaba estrenando la cámara, muy emocionado, que realmente esa cámara ahorita, cualquier celular ahorita le tumba la Sí. calidad. Pero esa cámara era para visión nocturna, que podía, si la persona a oscuras se paraba enfrente de la cámara como menos de medio metro o 1 metro, sí podía verse algo.
pero ya más de 1 metro, nada. Y ahí que estaban como a 50, 100 50 metros. metros. Entonces, apuntó la cámara hacia los seres, no se veía nada. Empezó a grabar, no se veía nada. Las dos cámaras grabándose y la cámara fotográfica tomando fotos y realmente no se grabó, no se vio nada. Es Es que es, a ver, es uno de los casos más increíbles que existen hasta el día de hoy. Yo tuve la suerte de hacer dos documentales así contigo, es, el primero Contacto Extraterrestre extraterrestres. con... yo no recuerdo si la Monía estuvo No o estuvo. solo estuvo Salvador. Salvador estuvo. Salvador sí, Sí. pero yo en un momento en mi cabeza para mí los entrevisté a los tres. De hecho lo dije en un video, después pongo el de... No, Y no lo encontré nunca y después fui a ver el documental y digo, no, no está. era Salvador Villanueva, fue el que Salvador sí fue el me que me acuerdo. acompañó. Y después lo volvimos a hacer hace poquito para los expedientes secretos Secretos, de sí. Jaime, Ujú. que tuve el honor de ir contigo, no al lugar Sí, exacto, pero pero estar cerca. caminando Ah, esa pues, zona. sí. Pero por otro lado, a partir de todo el trabajo, de toda la divulgación, me imagino que Sí. también de todo lo que ha hecho después Dino de Labra en Sí. investigar en Sí. Ajá. las zonas, a ver, hay miles de experiencias como la Claro que tuya. sí, hay muchos. Mira, desde los Kumeyaay son los primeros pobladores de Baja California, así como en cada parte Sí, de México hay esos indígenas, estamos hablando de que hay pinturas rupestres donde se ven cosas, o sea, dibujos extraños en el cielo y ven los dibujitos monitos y se ve cosas que están volando. Eh, yo platiqué con una señora descendiente de los Kumeyaay. Yo recuerdo que traía un extraterrestre chiquito y cuando yo no, pues va pasando y me dice, ah, un yupú. Y dije, ¿cómo? Ah, ese es un yupú. Digo, ¿qué es yupú? Dice, así se les decían, así les conocen los Kumeyaay. A ver, platíqueme. A ver. Y resulta que era conocido de la Moni, conocía a la Moni también. Entonces dije, a ver, platíqueme. Sí, dice, nosotros los conocemos como yupú, a estos seres. ¿Pero ustedes qué son? Dice, bueno, ¿y qué significa yupú? Para empezar, le dije, ¿qué es yupú? Bueno, es como tipo duende o son cuidadores de naturaleza. Así los conocemos los Kumeyaay, los de descendencia de la Kumeyaay. Entonces, esa zona, estamos hablando desde Rumorosa, sigue la Laguna Salada, luego está Mexicali y luego sigue San Luis Río Colorado. Desde San Luis Río Colorado hasta las playas de Tijuana, zona caliente que le llaman la hotspot del fenómeno extraterrestre, OVNI. sí. Se ven constantemente, la gente me ha parado cuando me ve y dice, oye, tú eres el de los ovnis, o de la noche del árbol. Sí, dice, oye, me tocó ver una nave, un ovni. Y yo le digo, seguramente fue por el lado de la línea fronteriza. Sí, dice, por Playa de Tijuana. Digo, es un tipo, yo le llamo, ahí, yo ya reconocí 3 corredores que pasan por Tijuana. Pasa uno por Cerro Colorado, no sé los que conozcan el área, Cerro Colorado, que es cerca de la frontera, va pegado y llega hasta Playa de Tijuana. Otro corredor pasa por en medio de la ciudad, que pasa por las colonias, ahí es la colonia Madero, la Fundadores, porque están las televisoras de canal de televisión a esa área y pasan Claro. por esas antenas, han visto. Y otra más hacia el sur, tirando por Rosarito. Y las personas que dan testimonio en esos 3 lugares son los que los han visto. Bueno, todo el fenómeno de las luces del Así Pacífico, es. todo lo que ocurre, es una de las zonas, como decís, más Más calientes, calientes, sí. pero más allá de ser una de las zonas más calientes, tu caso en La Rumorosa, yo creo que es uno de los casos más asombrosos y que aparte es esto, se argumenta en el futuro, o sea, Sí, yo no tengo dudas si yo pienso que así como se está tratando de entender qué pasa en el Skinwalker Ranch, así. hay que averiguar qué es lo que está pasando en La Rumorosa. La rumorosa, lo que pasa es que siempre ha estado el fenómeno, pero creo que como en el caso de que me tocó uno de esos 3 es muy llamativo, jala mucho la atención porque éramos 3 personas, 3 jóvenes, y la duración, estamos hablando que Sí, duró desde las 9 de la noche, 8 en el primer Omni, 9 con los seres, hasta las 5 de la mañana, donde puede entrevistar a los 3 y estamos hablando de lo mismo, de lo que cada quien vio su punto de vista. Eh, Me platicaron a mí que hubo un análisis de personas donde había psicólogos, había licenciados, había doctores, había de estos, y estudiaron el libro. Después me contaron, O sea, después mm, dice, estudiáramos tu libro. Dice, ah, canijo, le digo, se juntaron, dice, sí, y dice, tardamos horas en analizando todo lo que les había pasado. Y hubo, por parte médica, dijeron, mira, es que andaban cansados, tuvieron una
¿cómo llaman? Una ilusión, es una ilusión que tuvieron. Una especie de historia colectiva. Ajá, exactamente, pero después viene la alegación, pero a uno le tocó ver una cosa, a otro les tocó ver otra cosa y otra cosa, no entra en el patrón No, se ahí. complementa. Entonces yo le dije, mira, no me platiques cómo estuvo, nomás dime el final, ¿qué quedaron? Que es real. Así, dijeron, el caso es real, dice, el caso no hubo explicación de muchas cosas. Entonces, más que todo es importante, no, no es porque me pasó a mí, sino porque pude abrir el tema a la gente que hablara. La gente no hablaba del tema, aunque lo conocían, no hablaban. O sea, ya se abrió el tema que la gente de ahí de la región empezó a decir, yo he visto, Sí, yo he sí. visto. A mí me pasó las veces las que he estado en la zona, yo he visto, yo he visto. Así es. Te tengo que dejar porque tenés Sí. que seguir, ya fue muy largo. Ah, sí. Quiero agradecerle a nuestro Sí. amigo Johanan que nos ayudó con la entrevista. Lo loco Sí. es que yo ayer pensé en llamarte y hoy estás acá. Es una Te- locura. tenía que ser. No hay Es una casualidades. locura. Tenía que Es ser. una locura. Tenía que ser. Raúl, para mí siempre es un placer y un honor estar conversando contigo. Gracias, igualmente. Y espero que lo hayan disfrutado, porque sí, sin dudas, hoy estuvimos con uno de los testigos más asombrosos que tiene el fenómeno OVNI. Espero comentarios, leemos y seguimos con Desclasificado Podcast. Hasta el próximo capítulo.